En este video vamos a resolver el ejercicio de sensitividad del examen 3, el universo del juguete, de la guía de segundos parciales. Esta parte del ejercicio dice así: a los efectos de no descuidar el mercado local, que ha mostrado una incipiente recuperación durante el año pasado, y para consolidar el crecimiento durante este año, los socios están analizando la posibilidad de hacer publicidad de sus productos. Para ello se contactaron con su agencia de publicidad para ver en qué medio realizarla: radio, vía pública, televisión, revistas, según la audiencia esperada en distintas franjas horarias. Y ahí nos da esta matriz donde nos muestra para cada alternativa de cada uno de los medios de comunicación los resultados que nos arroja para cada una de las franjas horarias. Y nos pregunta: realice un análisis de sensitividad correspondiente analítica y gráficamente, explique la relación existente entre entropía y variedad, y después nos pregunta cuándo el análisis de sensitividad se considera no suficiente y debe hacerse un análisis de compra de información adicional. Entonces, como en todos los ejercicios de sensibilidad, lo primero que tenemos que hacer es ver de qué es la matriz. ¿Es de costos o de beneficios? Para ver si tenemos que maximizar los resultados los más altos o los más bajos. Después tenemos que normalizar la matriz, es decir, los pasos que ya vimos: de primero buscar la dominancia, después la formalización y después normalizarla. Después entender cuántas variables y cuántas incógnitas tenemos. Igualamos las ecuaciones de indiferencia y después graficar. ¿Y eso cómo se hace? Primero es ver qué tipo de gráfico es, que eso lo vamos a ver dependiendo de cuántas variables o cuántas incógnitas vamos a tener, que puede ser lo que llamamos la olla, el triángulo o el cuadrado. Después tenemos que ver si mis extremos pueden valer 1, porque podría ser, por cómo están escritas las probabilidades, que no puedan llegar a valer 1 y tengan que valer menos. Después hay que buscar en el gráfico las rectas de indiferencia, y después hay que ver de qué lado de las rectas de indiferencia cuál alternativa tiene un mayor valor esperado y cuál es la que tengo que elegir. Entonces, con la matriz inicial que nos dan, lo primero que hago es buscar la dominancia. Como vemos, la alternativa de vía pública domina a radio porque todos sus resultados son iguales o mayores que los de radio. Entonces nunca elegiría radio teniendo la alternativa de vía pública, entonces está dominada. Después tengo que buscar a ver si hay formalización, y como vemos, la franja horaria de 13 a 15 y 17 a 19 tiene los mismos resultados, entonces puedo unir esas dos columnas. Ahora, como ven, si no hubiésemos hecho la dominancia antes, no podríamos formalizar. Por eso es tan importante el orden de los pasos para normalizar la matriz. Ahora, reescribimos la matriz después de la dominancia y la formalización y armamos una nueva matriz. Ahora, como van a ver, ¿cuál es la probabilidad de este estado? La podemos sacar haciendo la siguiente ecuación. Nosotros sabemos que todas las probabilidades tienen que sumar 1. Entonces, si yo tengo como incógnita esta probabilidad, escribo 1 menos P1 menos P2 menos P2 menos 0,2 tiene que ser esta probabilidad. Entonces por eso me queda 1 menos 0,2, 0,8 menos P1 menos 2P2 es esta probabilidad. Y ahora sí puedo buscar las curvas de indiferencia. ¿Cómo lo hago acá? Igualando S1 igual a S2. ¿Qué es S1? El valor esperado de S1 es 16 por P1 más 25 por P2 más 33 por este término más 25 por P2 más 16 por 0,2. Y cuando yo iguale a S3 va a ser 20 por P1 más 20 por P2 más esto por más 20 por esto, etc. Pero como esto siempre vale 20, independientemente de las probabilidades, esto va a ser siempre 20. Entonces cuando igualo S1 a S3, S1 lo escribo de esta manera y S3 va a ser siempre 20. Resuelvo esta ecuación y me va a quedar para la recta de S1 y S3 estos dos valores. Después igualo S2 y después igualo S1 y S2. Ahora, ¿qué necesito para dibujar las rectas de indiferencia? Necesito encontrar los puntos. Entonces, reemplazo en esta ecuación, necesito averiguar. Cuando P1 busco valores fáciles, como por ejemplo el 0, ¿no? Siempre es el más fácil. ¿Cuánto tiene que valer P2 para que P1 sea 0? Entonces escribo 0, calculo cuánto tiene que valer P2. Y hago lo mismo acá. ¿Cuánto tiene que valer P1 para que P2 sea 0? Hago lo mismo con cada una de esas curvas de indiferencia. Y con esos dos puntos ya puedo trazar las rectas de indiferencia, que serían esto que está acá. Voy buscando
cuánto tiene que valer P1 para que P2 valga lo que estoy necesitando. Una vez dibujadas las rectas de indiferencia, lo que tengo que saber es de qué lado es cada una, porque por ejemplo esta es S1 igual a S2. Podría ser S1 de este lado y S2 de este lado, o S2 de este lado y S1 de este. ¿Cómo hago para saber cuál de los dados es cada alternativa? Hago esto que está acá. Busco un punto en el gráfico, siempre conviene buscar los vértices, que son los más fáciles, por ejemplo el 0, 0, y me fijo para cada una de las alternativas cuál tiene el valor esperado más alto. Entonces, si en el 0, 0 S2 tiene el valor más alto, significa que S2 es este lado y S1 es este. Cuando lo hago también con las otras rectas de indiferencia, voy a saber de qué cada una de las áreas es cada alternativa. En este caso lo que nos quedó es que en todo el gráfico la alternativa con un mayor valor esperado es S2. Entonces, ¿esto qué significa? Que independientemente de cuáles sean las probabilidades, siempre la alternativa óptima va a ser S2. Ahora, con respecto a la pregunta 2, ¿cuál es la relación entre entropía y variedad? Variedad es lo que analiza las combinaciones entre todos los estados de todas las variables y no se analiza la probabilidad. En cambio, la entropía se analiza la probabilidad de todos esos estados. Y la otra pregunta es cuándo el análisis de sensitividad se considera no suficiente y debe hacerse un análisis de compra de información adicional. Eso es cuando estoy en el punto de indiferencia entre las diferentes alternativas. Y ahí es, no sé cómo decidir y necesito más información, que eso va a ser lo que vamos en Bayes. ¿Qué sería esto? Es cuando estamos justo sobre la recta de indiferencia. Porque esta recta de indiferencia nos dice, de este lado elijo S2, de este lado elijo S1. Cuando estamos justo sobre la recta no sabemos qué decidir y ahí es cuando necesitamos información adicional.